Seguimos en su programa, El País en Blanco, El País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, siguiendo con los temas a analizar en el día de hoy, y un tema muy importante que nos ha llenado de preocupación, como siempre, y que hemos estado reclamándole al gobierno, y ha sido con relación al descuido que ha tenido el gobierno central con relación a lo que es el metro de Santo Domingo, llegando a un punto con un deterioro tan enorme que el metro va a tener que cerrar su servicio a la sociedad dominicana el próximo 16, miércoles 16 de julio, hasta el 20 del mismo mes, ha anunciado la UPRE. Y esto a nosotros nos llena de mucha preocupación, porque cuando se trata de este trayecto de tramos que va desde la avenida Máximo Gómez hasta la Mamá Tingó en Villa Mella, y que se tendrán que cerrar todas estas estaciones, es muy preocupante esta situación, porque el desorden que tiene Villa Mella con relación a lo que es el tránsito, esto es preocupante. Y entonces ya con el cierre del metro en este trayecto, esto va a traer consigo una cantidad de entaponamiento muy enorme, más de lo que se produce en esta demarcación, por la situación de que es un trayecto muy importante y la cantidad de ciudadanos que se transporta en el metro en Santo Domingo Norte, esto es enorme y esto es preocupante. Entonces, este servidor ha estado haciéndole llamado al gobierno desde hace más de 4 años con relación a lo que es el deterioro del metro de Santo Domingo, pero la OPRE ha anunciado que en este paro que tendrá el metro en este trayecto en Villamella, se instalarán los vagones que le hacen falta a la línea 1, y eso es importante, que se instalen estos vagones a la línea 1, pero nosotros lo que más nos ha estado preocupando es que los llamados que nosotros le hemos hecho al gobierno en muchas ocasiones con relación a las instalaciones de estos vagones de la línea 1 del metro de Santo Domingo, que se encuentran en la República Dominicana desde el año 2018. Estos vagones iban a ser instalados a la línea 1 de Villamella a la Feria en el año 2019, pero ahí entró la pandemia y no fue posible que se hicieran estos trabajos que tan importantes son para la sociedad dominicana, y tenemos ese problema. El gobierno se ha descuidado tanto con el metro de Santo Domingo, que estos vagones que se encontraban o se encuentran en la República Dominicana desde el año 2018, en el gobierno de Danilo Medina, llegaron estos vagones de la línea 1 al país, y ya vamos a tener 5 años después para instalar estos 3 vagones, que son lo que conlleva cada uno de los trenes,
porque el diseño como está diseñado, el metro de Santo Domingo fue diseñado para que cada uno de esos trenes que usted ve ahí lleve consigo 6 vagones, no 3 como están. Se hizo al inicio con esos 3 porque era un proyecto que estaba iniciando, un proyecto que le caían arriba a el presidente Fernández con esta instalación de lo que era el metro de Santo Domingo, y eso era preocupante la situación, pero se hizo a sangre y fuego en contra de lo que es el PRD, hoy PRM, tirándole todo en contra a Leonel Fernández para que no se construyera el metro de Santo Domingo. Y eso fue preocupante, muy preocupante, la cantidad de diabluras que se hicieron ahí para bloquear lo que fue la construcción del metro de Santo Domingo, que hoy, gracias a esa visión de desarrollo, visión de futuro de Leonel Fernández, la República Dominicana tiene un metro, y en ese momento era uno de los más modernos del mundo, porque en el momento en que esas compañías francesas, que fue quienes instalaron el metro de Santo Domingo, lograron hacer esta importante obra, se construyó con la tecnología de punta que existían en esos momentos. Entonces, cabe destacar que el metro de Santo Domingo se ha deteriorado tanto, donde usted ve una cantidad de escaleras que no funcionan, un desorden total tiene el metro de Santo Domingo, la cantidad de personas que se atacan en las puertas porque todos quieren entrar al tren pero no caben, porque es una población que ha crecido bastante, que mensualmente el metro mueve millones de personas. Para nadie es un secreto que transporta el metro de Santo Domingo. Entonces, esta cantidad de personas que se transportan diariamente en el metro de Santo Domingo, hay que prestarles mucha atención. El metro es el transporte más importante que tiene la República Dominicana, porque es el que más personas traslada, el que más favorece a los más desposeídos en la República Dominicana. Y esto es una situación en la cual debemos de prestarle mucha atención. La OPRE ha iniciado las labores para la instalación de estos vagones. Bueno, ha sido muy tarde, pero enhorabuena, porque la realidad es que ya los pasajeros que se trasladan el metro de Santo Domingo lamentablemente ya no aguantan más. Aquí este servidor ya está agostado de tanto llamado al gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, de que la instalación de esos vagones que debieron ser instalados en la República Dominicana en el año 2020, inmediatamente pasó la pandemia, debieron ser instalados estos vagones, que ahí era que correspondía instalarlo para inmediatamente ya la pandemia se fuera, entonces ya tener todo esto instalado con pocas personas transitando, porque en el momento en que la pandemia sale de la población, es un momento que todavía no hay mucho tránsito y que todas las principales instituciones estaban trabajando a poca capacidad, y ese era el momento de hacer estas instalaciones, pero lamentablemente un gobierno, el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que nada se preocupa por lo más desposeído de la República Dominicana. Esto es algo preocupante, un gobierno que no le importa lo más pobre del país. Entonces, ahí nosotros pudimos ver y lo denunciamos en varias oportunidades
de que el gobierno lo que estaba era buscando la forma de privatizar al Metro de Santo Domingo. Entonces querían privatizar el Metro de Santo Domingo y lo estaban dejando deteriorar a un punto tal para convertirlo en una vaca muerta para regalárselo a los empresarios de transporte. Esa era la intención. Entonces, esa intención que tenía el gobierno para privatizar el Metro de Santo Domingo, que nosotros lo que hacemos comunicaciones digitales en todas estas plataformas digitales, en redes sociales, fuimos quienes tuvimos que ponernos la pila porque no íbamos a permitir de que el metro fuera privatizado, llegando a un punto que el gobierno privatizó parte de lo que eran las rutas de la ONSA y se las regaló a empresarios de transporte privado, como ahí podemos ver esa misma ruta de la avenida Charles de Gaulle. Se la regalaron a empresarios de transporte, sacaron la ONSA de circulación y cortaron esa ruta y le aumentaron más del doble el pasaje. La ONSA cobraba 15 pesos, entonces el transporte privado, que el presidente Abinader sacó los autobuses del pueblo, los autobuses públicos, que cobraban 15 pesos para ponerle autobuses privados, cobrando en ese momento 35 pesos. Es decir, un abuso total en contra de los más desposeídos. Entonces vemos otras rutas de ONSA que también fueron eliminadas por el gobierno y traspasadas a empresarios del transporte, empresarios privados, acabando con el pueblo, acabando con los más desposeídos. Aquellos que pagaban 15 pesos, entonces tienen que tomar ese transporte privado y pagar 35 pesos. Y eso es preocupante, la situación que vive el pueblo dominicano con relación a lo que es el transporte público. Entonces, mientras se deja deteriorar el metro para ser un negocio más, entonces el pueblo tiene la preocupación. Esperemos que esos trabajos que ha anunciado la OPRE, que serán del 16 al 20 de este mes, se puedan hacer en ese tiempo. Las instalaciones de estos vagones que están, vuelvo y repito, se encuentran en la República Dominicana desde el año 2018. En el 19 se iban a instalar estos vagones y entró la pandemia de la COVID-19 y no fue posible que se instalaran, que debieron instalarse en el año 2020. Pero por la dejadez del gobierno, el negocio para la privatización del metro, por eso no se instalaron. Ahora se ha anunciado que se van a instalar. Yo espero que ya con la instalación de estos vagones, cada tren tendrá 6 vagones, es decir, el doble de lo que poseen ahora mismo. Ahí tendríamos por lo menos el transporte del Metro de Santo Domingo con una mayor capacidad, porque así es que están hechas y construidas todas las estaciones del Metro de Santo Domingo. Por eso usted ve que cuando se para un vagón de eso, queda un espacio enorme, vacío adelante y también en la parte de atrás, porque el metro fue diseñado para que cada vagón de eso lleve 6. Cada aparato de eso, cada metro de eso llevará 6 vagones. Y ahí entonces usted verá que cuando se instalen los vagones que son para los cuales está diseñado, usted verá que quedará la parada completa, llena de espacio a espacio, tanto delante como detrás. Y esa es la realidad, para eso fue diseñado así. Pero vemos que con esta dejadez del gobierno, el gobierno tiene 5 años haciendo la famosa ampliación de las paradas que están por encima.
Por ejemplo, todas esas paradas que están de la Máximo Gómez a la Mamá Tingó, que son paradas que están por arriba, en la ampliación de esa parada, el gobierno tiene 5 años arreglando la ampliación de esas estaciones, y eso es algo preocupante que usted dice, pero no es posible que si esa línea, la línea 1 del metro de Santo Domingo, el gobierno de Leonel Fernández la construye en 2 años. En 2 años Leonel construyó esos 14 kilómetros, en su mayoría por debajo de la tierra a través de tuneladora, que es más complicado y más costoso. ¿Cómo es posible que el gobierno tiene 5 años únicamente ampliando la parada que están por encima en Villamella? Y eso es lo preocupante, porque es que son situaciones que yo mismo no comprendo. El desastre y el desorden que tiene el gobierno con el metro de Santo Domingo es difícil de comprender y entender, porque es que todo esto ha sido un entramado mafioso para deteriorar el metro y venderlo a precio de vaca muerta a los empresarios, a la oligarquía. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno, el presidente Abinader? Y eso es algo que a mí me preocupa bastante, porque lo que son los bienes del pueblo, a mí no me gusta que se los regalen a la oligarquía. El presidente Luis Abinader se inventó una cantidad de diablura para regalarle a Punta Catalina a la oligarquía, y hizo toda la diablura que al final de cuentas se inventó el fideicomiso de la alianza público-privada para darle a Punta Catalina a la oligarquía, y eso lo hizo el presidente Abinader con la famosa alianza público-privada. Después que se inventó todo un entramado para que Danilo Medina fuera a la cárcel a través de la construcción de Punta Catalina, porque es una obra del Estado, una obra del pueblo, pero a este gobierno no le interesa que el pueblo tenga nada, y eso es preocupante. Por eso usted ve todos los trucos, todas las maniobras que hacen para destruir lo del pueblo. Entonces, así es que el pueblo tiene que estar pendiente, tiene que estar vigilante, porque el metro de Santo Domingo es una obra del pueblo dominicano y no puede caer en manos de ese grupo de mafiosos de la oligarquía. Entonces, si esos vagones del metro que se encuentran en la República Dominicana desde el año 2018 estuvieran funcionando, hoy no estuviéramos anunciando que el metro de Santo Domingo, en Santo Domingo Norte, tiene que durar cerrado esta cantidad de días por la irresponsabilidad del gobierno, destruyendo los bienes del pueblo y olvidándose de los más desposeídos, que son quienes usan el metro de Santo Domingo. Así es que el pueblo pendiente, porque el metro de Santo Domingo tiene que mejorar sus condiciones en favor del pueblo dominicano. Seguimos aquí en su programa El País en Blanco. El País en Blanco es en vivo. Esto es directamente al servicio del pueblo, como debe ser. Otro tema que no puedo dejar de analizar y de prestarles mucha atención ha sido a este tema, que ha sido el tema más importante del día de hoy. Todos los principales medios de comunicaciones hablan de este tema, de el detective Ángel Martínez. En el día de hoy sus abogados han anunciado que le han retirado 11 querellas por difamación e injuria a Ángel Martínez. Yo creo que este es un punto importante para el detective, porque ya eso significa que si le retiraron 11 querellas, de todas estas querellas
que le habían introducido a Ángel Martínez. Todas esas son querellas ilegales y esto yo creo que alivia más a Ángel Martínez el retiro de esta querella. Voy a leer la información. 11 querellas por difamación e injuria interpuestas contra Ángel Martínez, conocido como el detective, fueron retiradas por decisión de los demandantes. La información fue confirmada por su representante legal, Carlos Mesa, quien explicó que básicamente fue un desistimiento producto de la retratación pública que hizo su cliente. Entonces ahí vemos el detective Ángel Martínez tiene 11 querellas menos que ya fueron retiradas a través de la excusa que había pedido en diferentes medios de comunicaciones y esa situación. Y hay 11 querellantes o denunciantes que ya retiraron su querella. Y retiraron su querella, ya eso es un desistimiento totalmente, como establece el artículo 271 del Código Procesal Penal, y eso ya queda sin efecto porque ya la parte desistió. Además, recuerden que cuando se trata de el delito que están imputándole a Ángel Martínez, es una acción pública a instancia privada. Es decir, esto es un total disparate porque si ya el denunciante decidió no accionar, ya eso se queda ahí y el fiscal no tiene más que archivar eso. Creo que es un punto importante para Ángel Martínez. Serán 11 querellas menos. Ya en ese punto creo que es un alivio para él porque no tendría que estar dando brinco de tribunal en tribunal, porque lo que se está haciendo con Ángel Martínez no es más que un abuso de poder y persecución política por parte del gobierno. Porque todo esto que se está haciendo con Ángel Martínez es un proceso totalmente ilegal. Ilegal porque es por supuesta difamación e injuria. Eso Ángel lo expresó a través de redes sociales en los Estados Unidos, ni siquiera en la República Dominicana. Y en caso que tuvieran que hacer proceso, estoy totalmente seguro y cansado de decirlo por esta vía, debió de ser en Estados Unidos, no en la República Dominicana. Pero como es una componencia del gobierno para tratar de callar a todos los que hacemos comunicaciones digitales, han cogido a Ángel Martínez para poner ejemplo. Y eso ha sido ilegal. Todo eso que se ha hecho con Ángel Martínez ha sido ilegal directamente por el gobierno. Perseguir a Ángel Martínez y secuestrarlo en un crucero con más de 3,000 turistas ya en aguas internacionales, el gobierno caerle atrás y secuestrar ese crucero, secuestrar a Ángel Martínez y llevarlo preso y formularle una cantidad de querella y cargo por difamación e injuria directamente por funcionarios del gobierno. Yo estoy totalmente seguro de que son situaciones de persecuciones políticas y lo ha denunciado muchísimas veces aquí en su programa El País en Blanco. Legalmente no procede nada de eso que se está haciendo con Ángel Martínez, procede, pero como se trata de persecuciones políticas por parte del gobierno, por eso le han hecho la vida imposible a Ángel Martínez. Ha denunciado que tiene problemas con el grillete que le han puesto y que eso le manda descarga eléctrica y que tiene operaciones de corazón. Es decir, en cualquier momento ese grillete que tiene Ángel Martínez lo puede matar y eso caerá en la culpabilidad del gobierno. Por la situación de que, como son persecuciones políticas, a Ángel Martínez no se le debió de conocer medida de coerción y mucho menos la justicia, jueces abusadores vendidos al gobierno, ponerle medida de coerción de lo que son estas prisiones, porque para nadie es un secreto que
un grillete, eso es una prisión disfrazada. Y más que ahora mismo le está haciendo daño a la salud de Ángel Martínez. Y lo ha denunciado y lo ha estado diciendo. Y aún así sigue con el grillete porque lo de Ángel Martínez es político. El gobierno en contra de Ángel Martínez. Y esa es la situación. Lo de Ángel Martínez no es ni siquiera para estar siendo procesado penalmente, porque cuando se trata de difamación e injuria, eso es algo civil. Eso es algo que ya el Tribunal Constitucional se ha referido y ha dicho que es ilegal, que no procede, pero en el caso de Ángel Martínez, todo esto se han violentado estas decisiones del Tribunal Constitucional, y ahí vemos una cantidad de procesos que le han abierto a Ángel Martínez, y lo más fuerte, conociéndole solicitud de medida de coerción por difamación e injuria. Eso es algo preocupante, lo que vemos, la situación que ha llevado el gobierno con los procesos de Ángel Martínez, porque no es más que persecuciones políticas, porque ha declarado una cantidad de planteamientos que al gobierno no le conviene, una cantidad de narcotraficantes que tiene el PRM y que él ha dado su listado de los 37 narcos del PRM, que hay una cantidad que ya han sido condenados en Estados Unidos, y todo eso son situaciones que le complican la vida a Ángel Martínez porque está directamente el gobierno involucrado. Están así que pudimos ver que esta semana en la solicitud de medida de coerción impuesta por Farideh Raful a Ángel Martínez, la cantidad de diablura que cometió el juez para que conocieran obligatoriamente la solicitud de medida de coerción, y eso es preocupante, donde se ve totalmente un juez, según el planteamiento que ha hecho su representante legal, Carlos Mesa, el juez parcializado, obligándolo a conocer una solicitud de medida de coerción donde él no tiene arraigos, lo que establece el 229 del Código Procesal Penal, que deben de presentar los arraigos del imputado ante el tribunal, y el juez lo forzaba para que conocieran la solicitud de medida de coerción por la situación de que no estaban pidiendo prisión preventiva, pero eso era el planteamiento que hacía el juez, según ha estado explicando Carlos Mesa. Eso es preocupante, la situación y la parcialidad del juez, en este caso Raimundo Mejía, del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, donde la defensa de Ángel Martínez se vio en la obligación de recusar a este juez. Y eso es preocupante, porque la situación de Ángel Martínez es una situación complicada, porque es el gobierno ha aplastado a Ángel Martínez. No se trata de otra cosa, porque eso, cuando se trata de difamación e injuria, es algo muy leve y algo muy sencillo, que no es para que ningún juez le tenga que poner medida de coerción a ningún imputado. Pero en el caso de Ángel Martínez, como se trata de persecuciones políticas del gobierno, todo esto se ha violentado. ¿Cómo es posible que el juez, como lo ha explicado Carlos Mesa, obliga al abogado a conocer la solicitud de medida de coerción aún sin tener la cintila en las manos? Porque dice que no le habían notificado y que se percató después que estaba en el tribunal, y fue tribunal por tribunal buscando a ver en cuál era que le tocaba esta audiencia, y aún así el juez lo obligaba a que conociera la solicitud de medida de coerción. Y esta situación obligó al abogado Carlos Mesa a recusar al juez Raimundo Mejía, y también el doctor Tomás Castro subió a su defensa, y eso me parece muy importante, que una figura jurídica tan importante como lo es el doctor Tomás Castro, con quien he tenido la oportunidad de litigar junto en los tribunales, se haya presentado a la defensa
del detective Ángel Martínez. Porque lo que estaba sucediendo con Ángel Martínez, todo esto es ilegal, pero como se trata de persecuciones políticas del gobierno, por eso ha sucedido esto. Por eso usted ve que todos aquellos que han hecho querella por difamación e injuria contra Ángel Martínez, la mayoría son los mismos funcionarios del PRM. Y ahí usted ve, por ejemplo, a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, a el ex ministro de Educación, Roberto Fulcar, Gori Moya, diputado del PRM, y una cantidad de funcionarios más que se han agregado ahí al gobierno y a tratar de destruir a Ángel Martínez. Esa es la situación, y son situaciones que lamentablemente son ilegales, pero como es el gobierno, nadie le presta atención a esto. Y yo siempre he dicho, lo que está sucediendo con Ángel Martínez puede suceder con cualquier persona. Pues bien, recuerden que esto es en vivo, el País en Blanco es en vivo, al servicio del pueblo. Y vamos a darle un saludo especial a Severina Contreras, que está compartiendo con nosotros en vivo, Félix Vinicio Saldívar, Guillermo Galvez, Raquel Belén, Marcial Antonio Salvador, Lico Vicente. Gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco, el País en Blanco al servicio del pueblo como debe ser. Pues bien, entonces vamos a esperar estas decisiones de ya esta semana que inicia hoy domingo a las 12 de la noche. Vamos a ver la decisión que tomará la corte, porque es una corte que ya tiene que tomar una decisión con relación a este caso de Ángel Martínez, donde el doctor Carlos Mesa recusó al juez Raimundo Mejía por entender que estaba parcializado con Farideh Raful y al mismo tiempo también quererlo forzar a que conociera la solicitud de medida de coerción a la mala, y eso fue preocupante. Hay varias razones más que la explicó el colega, el abogado Carlos Mesa, de que fue el mismo Raimundo Mejía que había emitido la orden de rebeldía por otro caso y por el cual fue apresado Ángel Martínez, y todas estas son acciones que el abogado puede hacer de manera legal, ya que él ve que hay una parcialidad con el juez, que la ley establece que debe ser un imparcial, en favor de la ministra de Interior y Policía Farideh Raful contra Ángel Martínez. Y esa es la realidad. La corte debe decidir esta recusación que ha hecho el colega Carlos Mesa y el doctor Tomás Castro, para entonces ver si quién le tocaría conocer el proceso del detective Ángel Martínez, quien es un perseguido, un abusado directamente por el gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, por haber hecho tantos planteamientos en contra de este gobierno nefasto del PRM y esta cantidad de narcotraficantes que tiene el mismo. Entonces, seguimos aquí con su programa El País en Blanco. Recuerden que esto es en vivo. El País en Blanco es en vivo, al servicio del pueblo como debe ser. Y esto es preocupante porque el País en Blanco decimos las cosas como son por la situación de que nosotros no somos bocina del gobierno. Y como no somos bocina del gobierno,
decimos las cosas como son, porque aquí los medios de comunicaciones convencionales, salvo honrosas excepciones, todo están vendidos al gobierno y por eso no se dicen las cosas como son en la República Dominicana. Recuerden suscribirse a su canal de YouTube El País en Blanco, El País en Blanco al servicio del pueblo, como debe ser. Un tema que me ha preocupado bastante y que me ha llamado poderosamente la atención y ha sido este tema de la aprobación del Código de Trabajo. El Código de Trabajo que fue aprobado en primera lectura, pero que se ha hecho un desalboroto, como decimos popularmente, de los empresarios en contra de este accionar de los congresistas. Y a mí me ha preocupado bastante por la cantidad de empresarios que todos se han estado quejando por la situación de cómo se aprobó el Código de Trabajo, pero que este es un código que les toca seguir el proceso para su aprobación completa y luego su promulgación. Si los empresarios están preocupados por la aprobación del Código de Trabajo, es porque hay cosas que le favorecen a los más desposeídos, aquellos que son quienes le crean esa grande fortuna a estos empresarios. Y a mí eso me ha llamado poderosamente la atención, porque lo que pasa es que el empresariado, especialmente dominicano, es un empresariado abusador, un empresariado chupasangre, un empresariado que nada le importa el trabajador, y esto es preocupante porque desde su inicio los empresarios han querido destruir a los trabajadores, mandarlos a su casa cuando lo botan de una de estas empresas después de crearle tanta riqueza a raíz de 2 cheles que le pagan que no alcanzan ni siquiera para ese trabajador poder sobrevivir. Entonces encima de eso, mandarlo a su casa con una mano delante y otra detrás. Los empresarios han forzado bastante para quitar lo que ha sido la cesantía, cosa que no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa, como decimos, porque esos son derechos adquiridos y a los derechos adquiridos no se puede tocar. Entonces los empresarios ahora alegan que eso fue una mala aprobación de los congresistas, de la aprobación de este código laboral, y eso le preocupa bastante. Yo creo que si es una situación que preocupa bastante a los empresarios, es porque hay alguna cosa a favor de los trabajadores. Y eso es así siempre. Yo he hecho el llamado que la población tiene que mantenerse pendiente. La población tiene que mantenerse vigilante con relación a lo que es la modificación de este código de trabajo, porque aquí lo que los empresarios están buscando hace mucho es eliminar la cesantía, eliminar lo que la gente conoce como la liquidación, para aquellos que trabajan en las empresas, botarlo sin un chele y ya se jodió ese trabajador, el empleador lo botó, no le toca nada, se va a pasar hambre y trabajo, porque en la República Dominicana conseguir un empleo es algo difícil y muy complicado. Perdón, que estamos un poco agripados. Entonces, como es muy difícil y complicado conseguir un empleo en la República Dominicana, aquí los empresarios han hecho diferentes planteamientos, que se busque un seguro para que ese seguro le cubra al trabajador 3 meses, se le paguen 3 meses. Si ese trabajador ganaba 5,000 pesos, va a ganar 15,000 mes por mes,
y entonces ya de ahí para allá el trabajador no tiene ningún compromiso, o el empleador no tiene ningún compromiso porque el seguro cubrirá esos 3 meses. También han anunciado que se busque la forma de que sea X cantidad de tiempo, se le ponga un tope para que cuando el trabajador sea despedido por su empleador, entonces tenga una cantidad de X, de un tope, para que no lleve mucho dinero, porque los empresarios ven esta cesantía, esta liquidación como una competencia para ellos, porque cuando votan a ese trabajador que tanta riqueza le ha creado, entonces ellos entienden que con lo que le da de liquidación o de cesantía, él puede emprender un negocito. Él puede pasar varios meses sobreviviendo con eso hasta tanto le permita la oportunidad de conseguir un empleo, porque los empleos en la República Dominicana son muy difíciles de conseguir y eso es preocupante. Por eso es que los empleadores, los empresarios, usted lo ve, el CONE y todos aquellos que representan la oligarquía, que están bravos por la aprobación de este código, porque entienden que los congresistas no hicieron lo que tenían que hacer y entonces han favorecido a los trabajadores. Yo entiendo que los trabajadores deben de prestársele mucha atención, son quienes crean la riqueza, son quienes favorecen a los empresarios para que echen para adelante, y los empresarios con el cuento y el engaño y la manipulación perversa de que si se mantiene la cesantía hay menos empleo, que no hay facilidad de crear empleo, pero los empresarios en la República Dominicana tienen una cantidad de años creciendo, creciendo y creciendo como el espagueti aquel, y entonces crecen tanto, acumulan tanta riqueza y no quieren que el trabajador tenga ni siquiera un salario con el cual pueda comer, porque los salarios en la República Dominicana son pírricos, son salarios de miseria, porque los empresarios en nuestro país son, como decía el doctor Joaquín Balaguer, son insaciables y lo quieren todos para ellos. Entonces, por eso yo entiendo que ese código laboral, si ya se aprobó en primera lectura y que los empresarios están quejándose, que quieren que eso sea revisado, los puntos de los derechos adquiridos por el trabajador son puntos intocables y la sociedad dominicana tiene que mantenerse pendiente y tiene que mantenerse vigilante para, si se toca un punto de eso, el pueblo salga a la calle y se haga una revolución, porque los derechos adquiridos de los trabajadores son innegociables en la República Dominicana. Seguimos aquí en vivo en su programa El País en Blanco, al servicio del pueblo, como debe ser. Otro tema que no puedo dejar de analizar y de prestarles más atención por la situación que lleva en el país la aprobación del Código Penal Dominicano. El Código Penal Dominicano ya fue aprobado por el Senado en primera lectura en esta semana. El próximo martes tendrán la segunda lectura, dice Rogelio Genao, que espera que los senadores hagan lo mismo que hicieron esta semana que pasó con la aprobación del Código Penal. Pero aquí hay una situación, que la aprobación de este Código Penal, esto no es más que una irresponsabilidad de todos aquellos congresistas que estaban en esa sesión y que
aprobaron este código sin las tres causales, por la situación de que las tres causales debieron meterla ahí al Código Penal dominicano y ellos la dejaron fuera, porque son un grupo de irresponsables y charlatanes, estos senadores que aprobaron en primera lectura el Código Penal sin las tres causales. Porque para nadie es un secreto que el tema que trae preocupación, el tema que trae debate, son las tres causales. Entonces este grupo de irresponsables, charlatanes, votaron todo en favor de la aprobación de este código a unanimidad, dicen ellos, para dejar fuera las tres causales, porque hay tema que ha llenado de preocupación a la sociedad dominicana, que tiene la sociedad dividida. Entonces ellos irresponsablemente, para hacerse los graciosos, votaron a unanimidad dejando las tres causales fuera. Yo soy de los que entiendo que las tres causales deben de ser introducidas al Código Penal. Esas tres causales que envió el presidente Danilo Medina, que el presidente Luis Abinader, siendo candidato en el año 2020, se comprometió a aprobarla. Esas tres causales deben estar en el Código Penal de la República Dominicana y no lo que han hecho este grupo de charlatanes y sinvergüenza, irresponsables, los senadores que aprobaron este código a unanimidad, dejando las tres causales fuera. Porque este es el punto de la controversia, este es el punto que la sociedad no se ha podido poner de acuerdo, porque han entrado un grupo de religiosos y se han creído que las cosas son como ellos lo han decidido, y entonces este grupo de irresponsables, que le llamo irresponsables a todos los que estuvieron en el Congreso, en el Senado, aprobando este código, sin importar de qué partido sea, yo lo llamo que es irresponsable y charlatanes. Y esa es la realidad. El Código Penal no se ha aprobado por los debates de la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, por el tema de las tres causales. Tres causales que yo siempre he dicho estar de acuerdo, tal como la envió el presidente Danilo Medina al Congreso. Y yo he estado de acuerdo. Y por eso yo entiendo que este grupo de senadores que aprobó esto a unanimidad no es más que un grupo de irresponsables y charlatanes. Y eso lo digo y lo mantengo. Entonces yo espero que cuando esta pieza vaya a la Cámara de Diputados, esta pieza sea analizada y que los diputados puedan introducir las tres causales, ya que este grupo de charlatanes e irresponsables, sello gomígrafo del gobierno, como lo es el Senado, votaron a unanimidad y olvidándose de las tres causales. Y eso es algo que me preocupa, porque yo soy de los que entiendo que al avance que lleva la sociedad dominicana, la cantidad de países de la región que tienen todos las tres causales y que únicamente quedan como tres países de todos los países de la región que están todavía con la antigüedad de la Iglesia, yo entiendo que se debe de prestar atención y que todos aquellos congresistas que voten dejando las tres causales fuera, la población tiene que prestarle atención, porque yo soy de los que pienso que en el tema de las tres causales no son los hombres quienes debemos decidir ni debemos tomar decisión, son las mujeres que son las que paren, son las que saben la situación que viven y que sufren. Yo entiendo que ese es un tema que las mujeres son quienes deben de llevar la voz cantante. Y por eso yo estoy de acuerdo con que las tres causales sean introducidas al Código Penal, porque si el Código
no tiene las tres causales incluidas, lamentablemente eso quedará fuera, porque lo que este grupo de irresponsables ha dicho que se llevará a través de una ley especial, pero todo el mundo sabe que eso no sucederá en la República Dominicana. El tema de las tres causales debe ser un tema introducido directamente al Código Penal. Perdón. Pues bien, entonces estos no son senadores responsables, son irresponsables. Todo aquel que entienda que las tres causales debe de ser como dice la iglesia, yo entiendo que es un irresponsable, porque es una decisión que hay que dejar que la tomen las mujeres. Estoy de acuerdo con las mujeres, la decisión que tomen las mujeres, esa sea la decisión que vaya al Código Penal, y no la irresponsabilidad de este grupo de charlatanes que lo único que van a ir a cobrar un dinero que le pagamos nosotros, los ciudadanos, que no están representando a la sociedad dominicana. Entonces, seguimos aquí en su programa El País en Blanco al servicio del pueblo como debe ser. Y otro tema que me ha preocupado bastante ha sido la situación de la crisis o la quiebra que tiene el Seguro Senasa. En el pasado programa estuvimos hablando de este tema, pero la crisis del Seguro Senasa hay que prestarles mucha atención por la situación de que cuando se trata de Senasa, se está tratando del seguro de los más desposeídos, del seguro de los que menos tienen, del seguro de los sin familia, del seguro de aquellos que no tiene nadie que ruegue por él, de los descalzos, de los descamisados. De eso que se está tratando cuando se trata del Seguro Senasa. Entonces, el Seguro Senasa tiene una quiebra, se ha demostrado que está quebrado y que lamentablemente no se está resolviendo. Y yo entiendo que el gobierno tiene que inyectar los recursos que sean necesarios para la salud de la gente, para la salud de los más desposeídos, para la salud de los que menos tienen, porque este gobierno introdujo una cantidad de ciudadanos que no estaban aptos para entrar a Senasa, porque eran ciudadanos que dependían de recursos económicos, pero fueron introducidos a la parte que tiene que ver como subsidiados. Yo creo que el gobierno debe de inyectar el dinero suficiente para resolver este problema. Y también el gobierno debe buscar la forma de que se someta a un proyecto de ley, que todos aquellos funcionarios y ciudadanos del sector público que pasen a la aseguradora pública, Senasa, pero a la parte que tiene que ver contributiva, porque no es posible que un grupo de funcionarios y de empleados del gobierno tengan una aseguradora privada si la aseguradora del Estado lo puede absorber. Entonces, esos que están pagando seguro privado, que son empleados del gobierno, del Estado, deben de pasar al sector público, pero la parte que tiene que ver contributivo, porque si el gobierno está cargando con la carga de aquellos que no pueden, de aquellos ciudadanos que no tienen recursos económicos, aquellos ciudadanos que no tienen quien ruegue por él, entonces también vamos a permitir que aquellos ciudadanos que sí pagan seguro, pero que lo paguen al seguro del Estado, al seguro Senasa, para que entonces con lo que pagan aquellos
ciudadanos que son empleados del Estado a la parte de la oligarquía, a esa ARS privada. No, ese dinero que carga directamente a la ARS pública, a SENASA, para que haya por lo menos una compensación, para que esta compensación por lo menos pueda aliviar la carga que lleva el Estado con todos aquellos subsidiados. Porque aquí entonces hay un problema, que es que lo que el Estado paga se le da a la oligarquía. Todos aquellos que están asegurados con seguro privado, pero que trabajan en el Estado, eso no debe ser. Eso deberían estar asegurados con el seguro SENASA contributivo, para que no sea nada más SENASA que tenga que cargar la carga de aquellos que menos pueden. Porque lo que el gobierno hizo en asunto de politiquería, perdón, en esta politiquería en la campaña, que introdujo gente que estaban pagando su seguro privado y lo introdujeron al seguro subsidiado del gobierno. Entonces no puede ser así. Yo creo que se debe someter ese proyecto para que todos aquellos funcionarios del Estado, empleados del Estado, del gobierno, que están pagando un seguro, que paguen un seguro, pero a la aseguradora del Estado, no a esa aseguradora privada que son de la oligarquía, que son chupasangre del Estado, que entonces se comen la masa y los huesos se lo envían al Estado. Entonces aquellos que están empleados en el gobierno pueden pagar seguro y tienen seguro privado, y la ARS del Estado que cargue con todos aquellos que no pueden pagar, que son los subsidiados por el Estado. No, vamos a poner que esos que están pagando con lo mismo dinero del pueblo, con el dinero del Estado, le paguen pero a la aseguradora del Estado, para que pueda compensar, para que entonces nada más no sea la aseguradora del Estado que tenga que cargar con aquellos que no pueden pagar. Y veremos una situación que va a mejorar bastante en este seguro SENASA, porque aquí hay que prestarle mucha atención. El seguro del pueblo tiene que mantenerse fuerte, tiene que mantenerse vigoroso, porque con la salud no se puede relajar. El gobierno tiene que inyectar todos los recursos que sean necesarios para poder resolver el problema del SENASA, y que se hagan la auditoría que se tengan que hacer para que los que han cometido irregularidades paguen por esto, pero con la salud de la gente totalmente asegurada, con la salud de la gente totalmente este problema resuelto, porque con los problemas de salud no se relaja, porque eso no puede esperar. Y esa es la situación. Entonces vamos a resolver el problema de SENASA, el gobierno que inyecte todos los recursos que sean necesarios, que se hagan las investigaciones necesarias, la Cámara de Cuentas que se encargue de trabajar y haga la auditoría que haya que hacer, porque el seguro SENASA no se puede quedar abandonado, porque la salud de la gente es lo más importante y no podemos relajar con la salud de la gente, porque con la salud no se relaja, la salud no espera. Aquellos que tienen problemas de salud hay que prestarle mucha atención, y esa es la realidad. Así es que el seguro SENASA, esta quiebra que tiene el SENASA, esto hay que resolverlo, y lo tiene que resolver rápidamente el gobierno central y todos aquellos entramados de corrupción que hay en esta institución tienen que ser investigados por la Cámara de Cuentas, y luego estos expedientes ser llevados a la Procuraduría General de la República, y que se hagan los
procesos que tengan que hacerse y responder ante la justicia todo aquello que hayan defalcado al seguro del pueblo, a la salud de la gente, como lo es la aseguradora pública, el seguro de los más desposeídos, que tantas personas sufren, tantas personas mueren por falta de medicamentos, por falta de procedimientos médicos, porque un grupo de asaltantes del Estado haya sustraído el dinero de su medicamento y el dinero de su procedimiento médico para poder salvar su vida, situación que debe ser sopesada y valorada por el pueblo dominicano. Entonces, el país sigue en blanco. Hay un tema que no debo dejar de darle una pequeña pincelada, y ha sido este tema de el planteamiento que haya hecho Amnistía Internacional. La Amnistía Internacional ha llamado al gobierno por los problemas que dice que hay de racismo en la República Dominicana y las deportaciones de extranjeros. Esto es algo preocupante porque Amnistía Internacional quiere que el problema de Haití lo cargue la República Dominicana, y eso no puede suceder así. Estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el presidente Luis Abinader y las declaraciones que diera, donde él dice que Amnistía Internacional debe de introducirse a Haití para ayudar a resolver el problema que tiene el pueblo haitiano, porque esa es una situación que hay que buscarle una solución. Entonces yo creo que ese planteamiento que hizo el presidente Abinader es un planteamiento correcto, y creo que lo que le respondió a Amnistía Internacional puso los puntos claros donde deben estar, y ese planteamiento del presidente Abinader estoy 100% de acuerdo con ese planteamiento, respondiéndole a Amnistía Internacional. La situación que vive el pueblo haitiano es una situación delicada, una situación difícil, y es una situación que los organismos internacionales deben de prestarles mucha atención a los problemas de Haití. Haití es un pueblo que necesita bastante de la ayuda de los organismos internacionales para poder paliar la situación que está viviendo este país a raíz de las bandas que se han adueñado de gran parte de su territorio y que lamentablemente no tienen un gobierno que pueda controlar esto. Yo creo que Amnistía Internacional debe de introducirse a Haití, como ha dicho el presidente Abinader, y comenzar a resolver con ese problema, porque la República Dominicana no puede cargar con el problema haitiano. Ese es un problema que nosotros no podemos. Eso hay que buscar la comunidad internacional y que vaya a prestar atención y a mejorar la situación de Haití hasta que ellos puedan tomar decisiones propias y decidir echar su país hacia adelante. Haití necesita que se implante una dictadura por lo menos de 20 años para que pueda controlar la delincuencia que tienen las bandas y que puedan sentar los parámetros para que ese país pueda avanzar, porque la situación haitiana es una situación complicada y difícil, y la comunidad internacional no ha querido trabajar con esto, con este problema. El presidente Luis Abinader en ese punto, todos los planteamientos que ha hecho, donde quiera que puede hablar en organismos internacionales, se basa en la ayuda
en enfrentar el problema haitiano. Yo creo que ni siquiera el mismo pueblo haitiano ha tenido los planteamientos que ha tenido el presidente Abinader para que la comunidad internacional vaya a defender a Haití, vaya a defenderlo de esta cantidad de bandas que se ha adueñado del territorio. Y esto es algo preocupante. Yo creo que una respuesta más clara que la que diera el presidente Abinader a Amnistía Internacional, yo creo que ha sido la mejor. Ha sido la mejor. Cada país tiene el derecho y la obligación de aplicar su norma. Y la República Dominicana tiene sus leyes que tiene que aplicarlas. Y eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Y en cuanto a ese punto, yo felicito al presidente Luis Abinader por la respuesta que le ha dado a Amnistía Internacional, porque la República Dominicana lamentablemente no puede con el problema que está viviendo Haití. La República Dominicana tiene sus compromisos, tiene sus obligaciones y tiene que seguir hacia adelante, porque Haití tiene que buscar la forma de enfrentar la situación y seguir con su nación hacia adelante, hacia el futuro, como lo han hecho otros países. Así es que felicidades al presidente Luis Abinader y comparto sus planteamientos públicamente como lo ha hecho, defendiendo a la República Dominicana de este organismo abusador como lo es Amnistía Internacional.